Existen lugares donde la muerte reina absoluta, pasillos fríos, luces fluorescentes que parpadean en ritmo irregular y el olor inconfundible de formol que impregna cada centímetro del aire. En el Instituto Médico Legal, médicos legistas enfrentan diariamente los misterios que la muerte deja atrás. Pero a veces la muerte no es tan final como imaginamos. Hoy vas a conocer 10 relatos reales que atormentan a profesionales forenses desde hace décadas. Historias que desafían nuestra comprensión sobre la frontera entre la vida y la muerte. Historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el momento final de la existencia humana. Prepárate, porque una vez que escuches estos relatos, nunca más mirarás una morgue de la misma forma. Era una madrugada helada de invierno cuando la ambulancia llegó al Instituto Médico Legal de São Paulo. El conductor bajó con prisa, las manos temblando, no solo por el frío. En el compartimento trasero estaba el cuerpo de Carlos Mendoza, 45 años, víctima de un accidente de carro devastador. El informe médico era categórico, óbito confirmado hace 2 horas. La doctora Elena Vázquez, médica legista con 15 años de experiencia, recibió el cuerpo en la sala de autopsia número 3. La luz fluorescente crepitaba sobre la mesa metálica, creando sombras danzantes en las paredes azulejadas. El olor a desinfectante se mezclaba con algo más pesado, más final. Carlos estaba cubierto por una sábana blanca manchada de sangre. Su piel presentaba la palidez cadavérica característica, labios morados, pupilas fijas y dilatadas. Todas las señales vitales habían cesado en el hospital. El certificado de defunción estaba firmado. Era solo otro caso de rutina, o al menos debería serlo. La doctora Elena comenzó el examen externo, documentando cada herida, cada marca dejada por el impacto. Las costillas fracturadas habían perforado los pulmones. El cráneo presentaba una depresión significativa en la región temporal. Lesiones incompatibles con la vida, sin duda alguna. Pero entonces algo llamó su atención. La temperatura corporal estaba extraña. No presentaba la rigidez cadavérica esperada para un cuerpo muerto hace casi 3 horas. La doctora Helena frunció las cejas, verificó sus instrumentos. Todo funcionaba perfectamente. Se acercó para examinar las pupilas más de cerca. Fue cuando ocurrió. Los ojos de Carlos se movieron. Por un instante, la doctora Elena pensó que había imaginado. El cansancio de una guardia de 18 horas podía jugar trucos en la mente. Pero entonces lo vio nuevamente. Un movimiento casi imperceptible de los párpados. Su corazón comenzó a dispararse. Con manos temblorosas, tomó el estetoscopio y lo colocó sobre el pecho de Carlos. Silencio absoluto, ningún latido. Verificó el pulso en el cuello, en las muñecas. Nada. Pero los ojos continuaban moviéndose. Lentamente, muy lentamente, los párpados de Carlos comenzaron a abrirse. La doctora Helena retrocedió un paso, después otro. Lo que estaba viendo no era posible, no era científicamente explicable. Carlos abrió completamente los ojos y la miró directamente. Sus labios, morados y resecos por la muerte, se movieron formando una única palabra silenciosa. ¡Socorro! La doctora Elena gritó. Un grito que resonó por los pasillos vacíos del IML, un sonido que despertó a todos los funcionarios del edificio. Cuando el equipo de emergencia llegó a la sala de autopsia, encontraron a la doctora Elena apoyada en la pared, en shock, señalando hacia la mesa. Carlos Mendoza estaba ahí, inmóvil, definitivamente muerto, pupilas fijas, sin señales vitales, rigidez cadavérica ya instalándose, exactamente como debería estar un cadáver hace 3 horas. Pero la doctora Elena juraba que él había pedido socorro. La autopsia reveló que Carlos había muerto instantáneamente en el accidente.
Sus lesiones eran incompatibles con cualquier forma de conciencia. Era médicamente imposible que estuviera vivo en esa morgue. Hasta hoy, 12 años después, la doctora Elena no puede explicar lo que pasó esa madrugada. Cambió de especialidad, nunca más trabajó como legista. Y cada vez que alguien pregunta el motivo, simplemente mueve la cabeza y susurra. Algunos muertos no saben que murieron. El doctor Ricardo Sena creía que ya había visto todo en sus 20 años como médico legista. Cuerpos carbonizados, víctimas de homicidio, accidentes brutales. Nada más lo perturbaba. Hasta la noche en que llegó el cuerpo de María Santos, 34 años, encontrada muerta en su apartamento, aparentemente por causas naturales. Era una noche particularmente silenciosa en el IML. La guardia nocturna estaba reducida, solo el doctor Ricardo y 2 técnicos. La sala de autopsia número 2 estaba sumergida en la penumbra, iluminada apenas por la luz direccional sobre la mesa metálica donde María reposaba. Era una mujer joven, sin marcas visibles de violencia. Sus cabellos castaños estaban perfectamente arreglados, como si acabara de salir del salón. La expresión en su rostro era serena, casi pacífica, una muerte natural, probablemente paro cardíaco durante el sueño. El doctor Ricardo comenzó la documentación fotográfica de práctica. Cada ángulo, cada detalle necesitaba ser registrado. A través del lente de la cámara, observó nuevamente el rostro de María. Algo en él despertaba una extraña melancolía. Parecía estar simplemente durmiendo. Tomó algunas fotos más y se estaba preparando para comenzar el examen cuando escuchó a uno de los técnicos comentar: «Doctor, qué sonrisa bonita tiene». El doctor Ricardo se detuvo. Levantó los ojos de la cámara y miró directamente al rostro de María. No había ninguna sonrisa. Su expresión estaba neutra, como todos los cadáveres que había examinado. «¿Qué sonrisa?», preguntó al técnico. «Ay, doctor, mire cómo las comisuras de la boca están ligeramente curvadas hacia arriba». El doctor Ricardo se acercó. El técnico tenía razón. Sí había una leve curvatura en los labios de María, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Algo que no había notado antes. Volvió a fotografiar, capturando el ángulo exacto del rostro. Cuando reveló las primeras fotos en el laboratorio digital, su respiración falló. En las fotos iniciales, María tenía una expresión completamente neutra. En las últimas, estaba claramente sonriendo. El doctor Ricardo regresó a la sala de autopsia con el corazón acelerado. María continuaba en la misma posición, pero ahora la sonrisa estaba más pronunciada. Ya no era más una leve curvatura. Era una sonrisa genuina, del tipo que ilumina todo el rostro. «Técnico José, ¿viste sonreír?». José se acercó a la mesa y se detuvo abruptamente. Su cara palideció. «Doctor, ella no estaba sonriendo así hace 5 minutos. Estoy seguro». Los 2 hombres permanecieron inmóviles, observando el cadáver. El silencio de la sala era absoluto, quebrado apenas por el zumbido distante del aire acondicionado. Fue entonces que vieron. La sonrisa de María se estaba haciendo más amplia. Lentamente, como si una fuerza invisible estuviera estirando los músculos de su rostro, las comisuras de su boca se curvaron aún más hacia arriba. No era la sonrisa serena que el doctor Ricardo había visto antes. Era algo diferente, algo perturbador. Era el tipo de sonrisa que una persona hace cuando sabe un secreto terrible. El doctor Ricardo trató de encontrar una explicación racional. Rigidez cadavérica, contracción muscular post-mortem, cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba presenciando. Pero sabía, en el fondo de su alma, que no había explicación científica para aquello. La sonrisa continuó ampliándose hasta que los labios de María se abrieron ligeramente, revelando sus dientes blancos y perfectos. Era como si estuviera a punto de reír a carcajadas. En ese momento,
Todas las luces de la sala parpadearon y se apagaron por algunos segundos. Cuando regresaron, la sonrisa había desaparecido. María Santos estaba exactamente como había llegado. Expresión neutra, rostro sereno, aparentando estar simplemente durmiendo. La autopsia reveló muerte por paro cardíaco, sin señales de violencia o intoxicación. Pero el doctor Ricardo nunca pudo olvidar esa sonrisa que crecía en el rostro de una mujer muerta. Guarda hasta hoy las fotografías que documentan la transformación. Cuando las muestra a colegas, todos ofrecen explicaciones científicas. Pero el doctor Ricardo sabe lo que vio. A veces, tarde en la noche, cuando está solo en el IML, jura escuchar el eco de una risa femenina resonando por los pasillos. La doctora Carmen Oliveira estaba acostumbrada a la sangre. En 25 años de carrera forense, había visto heridas de todos los tipos posibles e imaginables. Pero en la noche del 13 de marzo, se encontró con algo que desafió todo lo que conocía sobre la muerte y los procesos de descomposición. El cuerpo de Eduardo Márquez, 28 años, llegó al IML después de un accidente de motocicleta. El joven había colisionado contra un poste a alta velocidad y el trauma craneal había sido fatal instantáneamente. El óbito fue declarado en el lugar del accidente hace más de 4 horas. La sala de autopsia número 1 estaba especialmente fría esa noche. El sistema de ventilación emitía un ruido constante que creaba una atmósfera aún más sombría. La doctora Carmen ajustó la temperatura y comenzó a preparar sus instrumentos. Eduardo presentaba heridas típicas de un accidente de alta velocidad, fracturas múltiples, laceración en el cuero cabelludo, abrasiones por todo el cuerpo, pero había algo peculiar. A pesar de las horas que habían pasado desde el óbito, pequeñas gotas de sangre continuaban escurriendo de la herida en la cabeza. Inicialmente, la doctora Carmen no le dio importancia al hecho. Las heridas en la región craneal podían continuar sangrando por algún tiempo después de la muerte, especialmente si el cuerpo había sido movido durante el transporte. Comenzó el examen externo, documentando cada trauma, cada excoriación. Pero conforme trabajaba, notó que el sangrado no solo continuaba, estaba aumentando. Lo que comenzó como pequeñas gotas se transformó en un flujo constante de sangre fresca y roja que escurría por la mesa metálica y goteaba en el suelo. El sonido de las gotas resonaba por la sala silenciosa como un metrónomo macabro. La doctora Carmen paró lo que estaba haciendo. En todos sus años de experiencia, nunca había visto un cadáver sangrar de forma tan abundante y continua horas después de la muerte. Verificó el expediente nuevamente. Eduardo estaba muerto hace casi 5 horas. Se acercó para examinar la herida más de cerca. La laceración en el cuero cabelludo no era profunda como para justificar tanta pérdida de sangre. Y la sangre estaba tibia. La doctora Carmen tocó una gota que escurría por el lateral del rostro de Eduardo. Estaba a temperatura corporal normal, como si el corazón aún estuviera bombeando sangre por las venas. Pero eso era imposible. Verificó las señales vitales, ningún latido cardíaco, ninguna actividad respiratoria, pupilas fijas y dilatadas. Eduardo estaba definitivamente muerto. Pero la sangre continuaba fluyendo como si estuviera vivo. Conforme pasaban las horas, el sangrado se intensificó. Lo que inicialmente era apenas la herida de la cabeza se extendió a otras partes del cuerpo. Pequeños cortes en las manos comenzaron a sangrar. Excoriaciones superficiales que habían dejado de sangrar en el hospital volvieron a verter sangre fresca. Era como si el cuerpo de Eduardo hubiera desarrollado una circulación sanguínea propia, independiente de un corazón que latiera. La doctora Carmen llamó a 2 colegas para presenciar el fenómeno.
Cuando llegaron a la sala de autopsia, encontraron el piso cubierto por un charco de sangre que continuaba esparciéndose. El cuerpo de Eduardo estaba literalmente desangrándose, pero mantenía la coloración rosada de una persona viva. El doctor Ramírez, jefe del departamento, trató de encontrar una explicación médica. Sugirió que tal vez fuera un caso raro de coagulación tardía o alguna condición médica preexistente, pero incluso él no podía esconder la incomodidad en su voz. Fue entonces cuando ocurrió lo más perturbador. La sangre comenzó a burbujear. Como agua hirviendo, la sangre que escurría de las heridas de Eduardo comenzó a formar pequeñas burbujas, como si estuviera siendo oxigenada por algún proceso interno imposible. El sonido era hipnotizante y aterrador, un burbujeo suave y constante que llenaba el silencio de la sala. La doctora Carmen tuvo que salir de la sala. Por primera vez en su carrera, el miedo sobrepujó la curiosidad científica. Cuando regresó una hora después, acompañada de un equipo completo, Eduardo estaba como debería estar, pálido, frío, sin ninguna señal de sangrado. El piso había sido limpiado por el personal de limpieza, pero las manchas en las paredes aún eran visibles. La autopsia fue realizada a la mañana siguiente, revelando exactamente lo que se esperaba. Trauma craneal fatal, muerte instantánea. Nada que explicara el fenómeno de la noche anterior. Pero la doctora Carmen guarda hasta hoy las muestras de sangre que recolectó esa noche. Análisis posteriores mostraron algo inexplicable. La sangre presentaba niveles de oxigenación compatibles con una persona viva, incluso habiendo sido recolectada de un cadáver. Hasta hoy, cuando trabaja en guardias nocturnas, la doctora Carmen escucha el sonido de gotas goteando en el piso de la sala de autopsia número 1, incluso cuando no hay ningún cuerpo siendo examinado. El doctor Joaquín Ferreira pensaba haber visto todos los misterios que una morgue podría ofrecer. 40 años de medicina legal le habían enseñado que la muerte, a pesar de definitiva, no siempre era inmediata en sus manifestaciones. Pero nada lo preparó para la noche del 7 de agosto, cuando llegó el cuerpo de Ana Lucía Torres, 52 años. Ana había sido encontrada muerta en su casa por la vecina, después de 3 días sin dar señales de vida. La causa aparente de la muerte era infarto agudo del miocardio. Estaba sentada en su sillón favorito, con una expresión tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida viendo televisión. El IML estaba prácticamente vacío esa madrugada. Solo el doctor Joaquín y la técnica Mariana estaban de guardia. La sala de autopsia número 4 tenía un problema intermitente con la iluminación. Las lámparas parpadeaban ocasionalmente, creando un ambiente aún más siniestro. El doctor Joaquín posicionó a Ana sobre la mesa metálica. Era una mujer de estatura mediana, cabellos grises, bien cuidados, uñas pintadas de rojo. Incluso después de 3 días de óbito, presentaba un estado de conservación sorprendentemente bueno. Comenzó la documentación de práctica, fotografiando todos los ángulos. Ana parecía estar durmiendo profundamente. Su rostro mantenía una expresión serena, casi sonriente. Era reconfortante ver a alguien que había partido sin sufrimiento. Pero fue durante el examen inicial que el doctor Joaquín notó algo inusual. El tórax de Ana subía y bajaba casi imperceptiblemente. El doctor Joaquín paró lo que estaba haciendo y observó con atención. Por algunos segundos no vio nada. Entonces ocurrió nuevamente un movimiento sutil de la caja torácica, como si estuviera respirando muy lentamente. Llamó a Mariana. ¿Estás viendo esto? Mariana se acercó y observó por algunos minutos. Inicialmente no notó nada, pero entonces sus ojos se agrandaron. «Doctor, ¿está respirando?» El doctor Joaquín verificó inmediatamente las señales vitales. Colocó el estetoscopio en el pecho de Ana.
Silencio absoluto. Ningún latido cardíaco. Verificó el pulso en el cuello y muñecas. Nada. Probó los reflejos pupilares, pupilas fijas y dilatadas. Ana estaba muerta hace al menos 3 días. Eso era incuestionable, pero el tórax continuaba moviéndose. El doctor Joaquín nunca había presenciado nada semejante. Movimientos involuntarios post-mortem eran posibles, pero respiración rítmica y constante. Eso era médicamente imposible. Colocó una pequeña pluma sobre el pecho de Ana, cerca de la nariz. Con cada movimiento del tórax, la pluma temblaba ligeramente, como si realmente hubiera aire siendo expulsado por los pulmones. «Mariana, tráele el espejo». La prueba del espejo era una forma primitiva, pero eficaz, de detectar respiración. El doctor Joaquín posicionó un pequeño espejo cerca de las fosas nasales de Ana. Si hubiera respiración, incluso mínima, el vapor de agua empañaría la superficie. Lo que ocurrió a continuación los dejó en shock absoluto. El espejo se empañó. No solo una vez, sino repetidamente en intervalos regulares que coincidían exactamente con los movimientos del tórax. Ana Torres estaba muerta hace 3 días, pero de alguna forma continuaba respirando. El doctor Joaquín trató de encontrar una explicación racional. Gases intestinales siendo liberados, aire residual en los pulmones, algún fenómeno físico que desconocía, pero nada explicaba la regularidad, la constancia del fenómeno. Conforme avanzaba la noche, la respiración de Ana se volvió más evidente. El movimiento del tórax se hizo más pronunciado, el empañamiento del espejo más intenso. Era como si estuviera lentamente despertando de un sueño profundo. El doctor Joaquín comenzó a sentirse profundamente incómodo. Aquello no era científico, no era explicable. Contradecía todo lo que sabía sobre la muerte y los procesos biológicos. Alrededor de las 3 de la madrugada, algo aún más perturbador ocurrió. Ana suspiró. Fue un suspiro largo y profundo, claramente audible en el silencio de la sala. El doctor Joaquín y Mariana se miraron, ambos pálidos de miedo. «Doctor, quiero salir de aquí», susurró Mariana. Pero antes de que pudieran moverse, Ana suspiró nuevamente, y entonces una vez más. Los suspiros se volvieron regulares, rítmicos, como si estuviera en un sueño agitado, pero sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo inmóvil excepto por los movimientos respiratorios. El doctor Joaquín tomó una decisión que contrariaba todos sus instintos científicos. Decidió esperar hasta el amanecer antes de proceder con la autopsia. Cuando salió el sol y llegó el equipo diurno, Ana había dejado de respirar. Su cuerpo estaba frío, rígido, presentando todas las señales normales de un óbito ocurrido hace varios días. La autopsia confirmó muerte por infarto del miocardio, sin ninguna anomalía que explicara el fenómeno de la noche anterior. El doctor Joaquín documentó todo en su informe, pero sabía que nadie creería. Incluso él mismo comenzó a dudar de sus propias percepciones. Pero Mariana estaba ahí. Ella también vio todo. Años después, cuando se jubiló, el doctor Joaquín confió a colegas cercanos. «En 4 décadas examinando muertos, aprendí una cosa. A veces no están listos para partir. A veces aún tienen aliento para una respiración más». La doctora Fernanda Castro había realizado más de 2000 autopsias en su carrera. Era conocida por su precisión técnica y atención a los detalles. Nada escapaba a su mirada entrenada. Por eso, lo que pasó en la autopsia de Miguel Santos, 39 años, la perturbó de una forma que jamás imaginó posible. Miguel había muerto en un accidente industrial. Una explosión en la fábrica donde trabajaba causó traumatismo múltiple. A pesar de la gravedad de las heridas externas, los órganos internos parecían estar en condiciones adecuadas para una autopsia completa. Era una tarde lluviosa de octubre. El IML
estaba movido, pero la sala de autopsia número 5 ofrecía el silencio necesario para un examen minucioso. La doctora Fernanda preparó sus instrumentos con el cuidado habitual, ajustó la iluminación y comenzó la documentación fotográfica. Miguel era un hombre robusto, manos callosas de trabajador. Incluso con las heridas causadas por la explosión, era posible ver que había sido una persona fuerte y saludable. Sus familiares habían relatado que nunca se había sometido a ninguna cirugía mayor. La doctora Fernanda inició la incisión en I, el corte estándar que va de los hombros al hueso púbico, exponiendo la cavidad torácica y abdominal. Era un procedimiento que había realizado miles de veces, siempre siguiendo el mismo protocolo riguroso. Pero cuando abrió el tórax de Miguel, se detuvo abruptamente. El corazón no estaba ahí. La doctora Fernanda parpadeó varias veces, pensando que tal vez fuera un problema de ángulo o iluminación. Pero no había error posible. El espacio donde debería estar el corazón estaba completamente vacío. No había señales de cirugía, ninguna cicatriz, ninguna evidencia de que el órgano hubiera sido removido. Era como si Miguel simplemente nunca hubiera tenido un corazón. Con las manos temblando ligeramente, continuó el examen. Abrió la cavidad abdominal esperando encontrar los otros órganos vitales. El hígado había desaparecido. Los riñones no estaban en ningún lugar. El estómago, el páncreas, los intestinos, todo había simplemente desaparecido. La doctora Fernanda retrocedió de la mesa, respirando pesadamente. En toda su carrera nunca había visto nada remotamente similar. No era posible que alguien viviera sin esos órganos vitales, mucho menos que trabajara normalmente hasta el día de su muerte. Llamó al doctor Martínez, su supervisor, para una segunda opinión. Cuando llegó a la sala y vio el estado del cuerpo, su expresión cambió drásticamente. «Fernanda, ¿qué tipo de broma es esta?» «No es broma, doctor Martínez. Fue exactamente así como lo encontré». El doctor Martínez examinó personalmente la cavidad corporal. Estaba completamente vacía, limpia, como si los órganos hubieran sido removidos quirúrgicamente por un profesional extremadamente habilidoso. Pero no había absolutamente ninguna marca de incisión. «Esto es imposible», murmuró el doctor Martínez. «Nadie puede vivir sin corazón, sin hígado, sin riñones. Es biológicamente imposible». Verificaron nuevamente el expediente de Miguel. No había historial de trasplantes, ninguna cirugía abdominal o torácica. Sus exámenes médicos de rutina, realizados apenas 2 meses antes del accidente, mostraban todos los órganos perfectamente normales y funcionales. La doctora Fernanda decidió examinar otros sistemas corporales. Abrió el cráneo, esperando al menos encontrar el cerebro intacto. La caja craneal estaba vacía. No había cerebro, no había líquido cefalorraquídeo, nada. Solo un espacio hueco que resonaba cuando golpeaba ligeramente con el dedo. En ese momento, ambos médicos comprendieron que estaban ante algo que trascendía cualquier conocimiento médico. Miguel Santos había vivido, trabajado y muerto sin poseer ninguno de los órganos vitales necesarios para la vida humana. El doctor Martínez tomó una decisión sin precedentes. Selló la sala de autopsia y convocó una junta médica de emergencia. Cuando 5 especialistas llegaron para examinar el caso, encontraron algo aún más perturbador. Los órganos estaban de vuelta: corazón, hígado, riñones, cerebro, todo en el lugar donde debería estar, perfectamente normal, como si nunca hubieran desaparecido. La autopsia prosiguió normalmente, revelando exactamente lo que se esperaba de una víctima de explosión industrial. Pero la doctora Fernanda y el doctor Martínez sabían lo que habían visto. Las fotografías que habían tomado de las cavidades vacías fueron misteriosamente corrompidas.
Todas las imágenes mostraban órganos perfectamente normales en sus lugares correctos. No había evidencia física de lo que había ocurrido. La doctora Fernanda nunca pudo olvidar la sensación de mirar dentro de un cuerpo humano completamente vacío. Continuó trabajando como legista, pero desarrolló un hábito que intriga a sus colegas. Siempre que inicia una autopsia, murmura una pequeña oración. Cuando preguntan por qué, responde: porque a veces descubrimos que la vida no necesita seguir las reglas que pensábamos conocer. Años después, durante una entrevista para una revista médica, la doctora Fernanda hizo una declaración que causó controversia. La medicina nos enseña cómo funciona el cuerpo cuando está vivo, pero nadie nos enseña los misterios que puede revelar cuando está muerto. El doctor Paulo Méndez estaba trabajando en su 13º año como médico legista cuando se encontró con el caso más bizarro de su carrera. Era una noche silenciosa de diciembre en el IML, y él había quedado responsable de la guardia solo. Una situación inusual, pero a veces necesaria durante los feriados. El cuerpo era de Isabela Ferreira, 41 años, encontrada muerta en su apartamento sin señales aparentes de violencia. Los paramédicos sospechaban de muerte natural, posiblemente un aneurisma cerebral. Era un caso aparentemente simple que podría ser resuelto rápidamente. El doctor Paulo preparó la sala de autopsia número 6 con su eficiencia habitual. Ajustó la temperatura, organizó los instrumentos quirúrgicos y posicionó a Isabela sobre la mesa metálica. Tenía cabellos largos y rubios, rostro delicado, una expresión serena que sugería una muerte pacífica. Inició la documentación fotográfica de práctica. Isabela no presentaba marcas externas de trauma, ninguna señal de lucha o violencia. Todo indicaba realmente una muerte natural. El doctor Paulo se estaba preparando para hacer la primera incisión cuando percibió algo extraño. Había un pequeño corte en la piel, justo debajo del esternón. Se detuvo y examinó más atentamente. El corte no había estado ahí durante el examen externo. Tenía certeza absoluta de eso. Había fotografiado esa región específica minutos antes. Era una incisión limpia, precisa, como si fuera hecha por un bisturí profesional. Pero el doctor Paulo no había tocado siquiera un instrumento cortante. Miró hacia la bandeja de instrumentos. Todo estaba exactamente como lo había dejado, perfectamente organizado y esterilizado. Intrigado, decidió documentar el descubrimiento. Tomó la cámara y cuando volvió su atención a Isabela, el corte se había extendido. Ahora era una incisión de aproximadamente 5 centímetros, perfectamente recta, como si alguien hubiera continuado el trabajo que él no había comenzado. El doctor Paulo sintió un frío recorrer su espina dorsal. Miró alrededor de la sala. Estaba completamente solo. Las puertas estaban cerradas. No había nadie más que él en el piso. Pero alguien, o algo, estaba realizando una autopsia en Isabela. Se forzó a permanecer racional. Tal vez fuera algún fenómeno post-mortem que desconocía. Gases intestinales causando ruptura de la piel. Algún proceso de descomposición acelerada. Pero cuando volvió a mirar al cuerpo, vio algo que hizo su sangre congelarse. La incisión ahora formaba una I perfecta. Era exactamente el corte que estaba a punto de hacer, de la clavícula derecha hasta el hueso púbico, de la clavícula izquierda hasta el mismo punto central. Una autopsia estándar estaba siendo realizada por manos invisibles. El doctor Paulo retrocedió hasta la pared, observando en fascinación y terror. Las incisiones se profundizaban lentamente, como si una hoja invisible estuviera trabajando con precisión quirúrgica. Podía escuchar el sonido, un susurro suave, casi inaudible, como el de un bisturí cortando tejido. El sonido que conocía tan bien,
pero que ahora lo aterrorizaba completamente. La piel de Isabela se abrió revelando las capas subcutáneas, después los músculos, exactamente como él lo haría. Quienquiera que estuviera realizando esa autopsia invisible conocía perfectamente la anatomía humana. El doctor Paulo trató de moverse, salir de la sala, pedir ayuda, pero sus pies parecían pegados al piso. No podía desviar la mirada del espectáculo imposible que se desarrollaba ante él. La caja torácica de Isabela fue abierta con la misma precisión. Sus costillas fueron cortadas y separadas, exponiendo los órganos internos, el corazón, los pulmones, todo perfectamente visible y accesible. Fue entonces que el doctor Paulo percibió algo aún más perturbador. Los instrumentos en su bandeja se estaban moviendo. El bisturí levitó suavemente y flotó hasta el cuerpo de Isabela. Las pinzas anatómicas se alzaron solas. La sierra eléctrica se encendió automáticamente, su zumbido resonando por la sala vacía. Era como asistir a una sinfonía de instrumentos quirúrgicos ejecutando una autopsia perfecta, sin ninguna mano humana para guiarlos. El doctor Paulo finalmente logró moverse. Corrió hasta la puerta, pero no abría. Giró la manija desesperadamente, pero estaba trabada por dentro. Gritó pidiendo ayuda, pero sus palabras se perdían en el sonido de los instrumentos trabajando. Cuando se volteó nuevamente hacia Isabela, vio que la autopsia estaba casi completa. Sus órganos habían sido removidos y examinados sistemáticamente, cada uno colocado en recipientes apropiados. Era un trabajo más meticuloso y preciso de lo que él mismo podría realizar. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Los instrumentos comenzaron a suturar el cuerpo. Isabela estaba siendo cosida nuevamente con puntos perfectos y simétricos. En pocos minutos estaba exactamente como había llegado al IML, intacta, sin ninguna marca de que una autopsia hubiera sido realizada. El informe se estaba escribiendo solo en la computadora de la sala. El doctor Paulo observó en shock absoluto mientras las palabras aparecían en la pantalla. Autopsia realizada en Isabela Ferreira, 41 años. Causa mortis, aneurisma cerebral roto, muerte natural, sin señales de violencia o trauma. Era exactamente el diagnóstico que sospechaba, pero que ahora había sido confirmado por una autopsia realizada por fuerzas invisibles. Cuando el informe fue concluido y guardado automáticamente, las luces de la sala parpadearon 3 veces. La puerta se destrabó con un clic audible. El doctor Paulo salió corriendo de la sala y no paró hasta llegar al estacionamiento. A la mañana siguiente, cuando regresó acompañado del jefe del departamento, encontraron a Isabela exactamente como describía el informe. Autopsiada, suturada, con todos los resultados debidamente documentados. El informe estaba perfecto, más detallado y preciso que cualquier cosa que el doctor Paulo jamás hubiera producido. No había forma de cuestionar su veracidad o competencia técnica, pero el doctor Paulo sabía la verdad. Nunca más trabajó solo durante guardias nocturnas, y siempre que alguien menciona autopsias que se hacen solas, se pone pálido y cambia de tema. Isabela Ferreira había elegido realizar su propia autopsia, revelando los secretos de su muerte con una precisión que ningún médico vivo podría igualar. La doctora Silvia Rocha era conocida por su compostura inquebrantable. En 15 años de medicina legal, había desarrollado la capacidad de mantener la objetividad científica incluso ante los casos más perturbadores. Pero en la noche del 22 de septiembre, esa compostura fue puesta a prueba de una forma que jamás olvidaría. El cuerpo era de un niño de apenas 8 años, Gabriel Sousa, víctima de un accidente doméstico. Había caído de la ventana del apartamento donde vivía con la abuela, en el 3er piso. Era el tipo de caso que siempre conmovía hasta los profesionales más experimentados, la muerte prematura de un niño.
El IML estaba particularmente silencioso esa madrugada. La doctora Silvia había solicitado quedarse sola durante el examen. Los casos que involucraban niños requerían más sensibilidad y prefería trabajar sin la presión de espectadores. Gabriel era un niño hermoso, cabellos castaños rizados, rostro angelical. Incluso con las heridas causadas por la caída, mantenía una expresión inocente que partía el corazón. Su ropita estaba sucia de tierra, pero la abuela había insistido en que fuera examinado con la ropa que usaba cuando jugaba en el parque. La doctora Silvia comenzó el examen externo con aún más cuidado del habitual. Cada fotografía, cada medición era hecha con respeto reverencial. Gabriel merecía toda la dignidad posible, incluso en la muerte. Fue durante la documentación facial que lo notó. Una lágrima escurría por el rostro de Gabriel. La doctora Silvia se detuvo inmediatamente. Miró más atentamente. Era definitivamente una lágrima, cristalina, descendiendo lentamente por la mejilla izquierda del niño. Sabía que era posible que hubiera liberación de fluidos post-mortem, pero una lágrima tan perfectamente formada, escurriendo de forma tan natural, era extremadamente inusual. Secó delicadamente la lágrima con un pañuelo y continuó el examen. Minutos después, apareció otra lágrima. Esta vez en el ojo derecho, formándose lentamente en el párpado cerrado antes de escurrir por la pequeña cara de Gabriel. La doctora Silvia sintió un apretón en el corazón. Era como si el niño estuviera llorando, como si de alguna forma supiera que su vida había sido interrumpida prematuramente. Trató de mantener la racionalidad científica. Tal vez fuera condensación debido a la diferencia de temperatura. Tal vez algún fluido corporal siendo liberado por presión gravitacional. Había explicaciones médicas posibles, pero entonces Gabriel comenzó a llorar de verdad. Ya no era solo una lágrima ocasional, eran lágrimas constantes, fluyendo de ambos ojos como si un niño vivo estuviera sollozando silenciosamente. La doctora Silvia se acercó al rostro de Gabriel. Sus párpados permanecían cerrados, sin ningún movimiento. No había señales vitales, ninguna actividad cerebral. Estaba muerto hace más de 6 horas. Pero las lágrimas continuaban cayendo. Tocó delicadamente una de las lágrimas. Estaba tibia, salada, exactamente como las lágrimas de una persona viva. No era fluido de descomposición o condensación. Eran lágrimas reales, producidas por glándulas lacrimales que deberían estar completamente inactivas. Conforme avanzaba la noche, el llanto de Gabriel se intensificó. Las lágrimas fluían continuamente, mojando la almohada donde reposaba su cabeza. La doctora Silvia no pudo continuar el examen. Por primera vez en su carrera, se sentó al lado de la mesa de autopsia y simplemente observó a un niño muerto llorar. Era la cosa más triste y bella que jamás había presenciado. Como si Gabriel se estuviera despidiendo del mundo, lamentando todos los años que no viviría, todos los juegos que no jugaría, todos los abrazos que no le daría a su abuela. Alrededor de las 4 de la madrugada, la doctora Silvia también comenzó a llorar. No pudo contenerse. Viendo a ese niño derramando lágrimas silenciosas, se acordó de su propia infancia, de sus propios hijos, de la fragilidad de la vida y la crueldad del destino. Fue entonces cuando ocurrió algo imposible. Gabriel abrió los ojos. Por apenas un segundo, sus párpados se abrieron, revelando ojos castaños brillantes, aún húmedos de lágrimas. Miró directamente a la doctora Silvia, con una expresión de profunda tristeza, como si quisiera decir algo. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña y dulce, del tipo que solo los niños saben dar. Una sonrisa que decía, está todo bien, y gracias por cuidarme, al mismo tiempo. Las lágrimas se detuvieron instantáneamente. Gabriel cerró los ojos nuevamente
y su expresión volvió a la serenidad de la muerte. La doctora Silvia permaneció inmóvil por largos minutos, procesando lo que había ocurrido. Cuando finalmente logró moverse, verificó todas las señales vitales posibles. Gabriel continuaba muerto, como había estado durante toda la noche. La autopsia fue realizada a la mañana siguiente por otro médico legista. La doctora Silvia solicitó transferencia del caso, alegando involucramiento emocional excesivo. Los resultados confirmaron muerte accidental por traumatismo craneal debido a la caída. Pero la doctora Silvia nunca olvidó esas lágrimas, esa sonrisa, ese breve momento en que Gabriel pareció decir adiós. Cambió su enfoque profesional después de esa noche. Comenzó a conversar con los cuerpos durante los exámenes, tratando a cada persona con aún más cariño y respeto. Cuando le preguntan sobre este cambio de comportamiento, responde: aprendí que incluso en la muerte, especialmente en la muerte de un niño, aún hay espacio para lágrimas, y a veces esas lágrimas no son nuestras. El doctor Carlos Vega estaba acostumbrado con los procesos de descomposición. En 18 años de medicina forense, había observado todas las fases por las que pasa un cuerpo después de la muerte. Pero lo que ocurrió con Rosa Martínez, 25 años, desafió todo lo que conocía sobre la ciencia de la muerte. Rosa había muerto en un accidente de carro en la madrugada anterior. Era una joven hermosa, recién graduada en veterinaria, con toda la vida por delante. El impacto había sido fatal instantáneamente, una muerte rápida, sin sufrimiento. Era una tarde soleada de marzo, y el doctor Vega estaba trabajando en la sala de autopsia número 2. Rosa había llegado hace apenas algunas horas, y su cuerpo aún mantenía la apariencia vibrante de la juventud. Cabellos negros brillantes, piel lisa sin marcas del tiempo, uñas bien cuidadas pintadas de rosa claro. El doctor Vega inició el examen externo siguiendo el protocolo estándar. Rosa presentaba heridas típicas de un accidente frontal, pero su belleza natural aún era evidente incluso en la muerte. Fotografió todos los ángulos, documentando cada detalle con el cuidado profesional habitual. Fue durante la segunda serie de fotografías que notó algo extraño. Rosa parecía diferente. No podía definir exactamente lo que había cambiado, pero había algo sutilmente distinto en su rostro. Comparó con las fotos tomadas 15 minutos antes. Las diferencias eran casi imperceptibles, pero estaban ahí, pequeñas líneas alrededor de los ojos que no existían antes. Una leve pérdida de firmeza en la piel del cuello. Cambios tan sutiles que podrían ser atribuidos a diferentes ángulos de iluminación. El doctor Vega continuó el examen, pero se mantuvo atento a cualquier alteración adicional. Media hora después, los cambios eran innegables. Rosa estaba envejeciendo. Ya no eran solo líneas sutiles, eran arrugas definidas formándose alrededor de los ojos y boca. Sus cabellos, antes totalmente negros, comenzaban a mostrar hebras grises en las sienes. El doctor Vega paró completamente lo que estaba haciendo y observó el fenómeno en tiempo real. Rosa estaba literalmente envejeciendo en la mesa de autopsia. Cada minuto que pasaba, más años eran añadidos a su apariencia. Las arrugas se profundizaban, la piel perdía elasticidad, manchas de la edad comenzaban a aparecer en sus manos. En 2 horas, Rosa había pasado de parecer 25 años a aparentar cerca de 40 años. El doctor Vega llamó a 2 colegas para atestiguar el fenómeno imposible. Cuando llegaron a la sala, Rosa ya parecía tener 50 años. Sus cabellos estaban completamente grises. Su piel presentaba la textura de alguien que había vivido décadas de experiencias. «Esto es científicamente imposible», murmuró el doctor Santos, un patólogo con 30 años de experiencia. «Pero está ocurriendo justo ante nuestros ojos.
respondió el doctor Vega. Trataron de encontrar explicaciones racionales. Deshidratación acelerada, algún proceso químico desconocido, efecto de medicamentos que Rosa pudiera haber tomado, pero nada justificaba la transformación sistemática y realística que estaban presenciando. Rosa no se estaba simplemente descomponiendo, estaba viviendo décadas de envejecimiento en cuestión de horas. Conforme avanzaba la tarde, el proceso se aceleró. Rosa pasó de los 50 a los 60, después a los 70 años. Sus manos se volvieron rugosas y manchadas. Su rostro adquirió las líneas profundas de una vida larga. Sus cabellos se volvieron completamente blancos. Después comenzaron a escasear. Era simultáneamente fascinante y aterrador, como si estuvieran asistiendo al paso acelerado de una vida entera, todos los años que Rosa nunca viviría siendo comprimidos en algunas horas. Alrededor de las 18, Rosa aparentaba tener más de 80 años. Su piel era como pergamino, marcada por el tiempo que nunca tuvo. Sus manos, antes delicadas y jóvenes, eran ahora las manos nudosas de una anciana. Incluso su expresión había cambiado, adquiriendo la serenidad de alguien que había experimentado décadas de vida. El doctor Vega documentó todo el proceso, tomando fotografías cada media hora. Era la evidencia más extraordinaria de un fenómeno paranormal que jamás había presenciado. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. Alrededor de las 20 horas, cuando Rosa ya aparentaba más de 90 años, el proceso se invirtió. Lentamente, muy lentamente, comenzó a rejuvenecer. Las arrugas se suavizaron, los cabellos recuperaron color, la piel volvió a ganar elasticidad. Era como ver una película en reversa, décadas de vida siendo borradas minuto a minuto. En 2 horas, Rosa había retornado a la apariencia de los 25 años con que había llegado al IML. Estaba exactamente como al principio, joven, bella, con toda la vida por delante, excepto por el hecho de estar muerta. La autopsia fue realizada normalmente a la mañana siguiente, revelando exactamente lo que se esperaba de una víctima de accidente automovilístico. No había nada en su organismo que explicara el fenómeno observado. El doctor Vega guarda hasta hoy las fotografías que documentan la transformación de Rosa. Son imágenes perturbadoras que muestran una progresión imposible. Una mujer de 25 años envejeciendo hasta los 90 y después retornando a la juventud, todo en cuestión de horas. Cuando colegas cuestionan la autenticidad de las fotos, el doctor Vega responde: la muerte nos enseña que el tiempo es relativo. Rosa vivió una vida entera en una tarde. Experimentó todas las edades que nunca tendría. Tal vez sea así como algunas almas se despiden, viviendo rápidamente todo lo que perdieron. Nunca consiguió una explicación científica para el fenómeno, pero aprendió algo profundo sobre la naturaleza del tiempo, de la vida y de la muerte que ninguna facultad de medicina podría enseñar. El doctor Antonio Ribeiro pensaba haber visto todos los misterios que una morgue podría ofrecer. 22 años de medicina legal le habían enseñado a esperar lo inesperado, pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que ocurrió en la noche del 14 de noviembre, durante la autopsia de Fernando Alves, 47 años. Fernando había sido encontrado muerto en su oficina, aparentemente víctima de un infarto fulminante. Era un hombre de negocios exitoso, conocido por trabajar hasta altas horas. Su secretaria lo encontró a la mañana siguiente, recostado sobre la mesa con el teléfono aún en la mano. El IML estaba funcionando con equipo reducido esa madrugada. El doctor Antonio estaba solo en la sala de autopsia número 7, una sala que siempre lo dejaba ligeramente incómodo debido a su historial. Varias ocurrencias extrañas habían sido reportadas ahí a lo largo de los años.
Fernando era un hombre corpulento, bien vestido incluso en la muerte. Su traje estaba arrugado, pero aún mantenía la elegancia de alguien acostumbrado al éxito. Sus manos eran grandes y fuertes, manos que habían firmado contratos importantes y estrechado otras manos en negocios millonarios. El doctor Antonio comenzó el examen externo de rutina. Fernando no presentaba señales externas de trauma, confirmando la sospecha de muerte natural por problemas cardíacos. Todo indicaba un caso simple que podría ser resuelto rápidamente. Fue cuando sonó el teléfono. El teléfono de la propia sala de autopsia comenzó a sonar con insistencia. El doctor Antonio atendió esperando alguna emergencia u orientación de la administración. ¿Aló? Del otro lado de la línea, una voz masculina ronca y jadeante respondió. Doctor, necesito hablar con usted. ¿Quién habla? ¿Cómo consiguió este número directo? Soy Fernando. Fernando Alves. Estoy ahí en la mesa. El doctor Antonio sintió la sangre helarse en sus venas. Miró hacia el cuerpo de Fernando en la mesa, inmóvil, definitivamente muerto, sin ninguna señal de vida. Eso no es posible. ¿Quién está hablando? Doctor, por favor, no cuelgue. Sé que parece locura, pero soy yo. Puedo verlo ahí, examinando mi cuerpo. La voz era idéntica a la de Fernando. El doctor Antonio había conversado con él varias veces durante procedimientos relacionados con seguros de vida. Reconocería esa voz en cualquier lugar. ¿Dónde está hablando? No sé explicar. Estoy aquí, pero también estoy ahí. Puedo ver mi propio cuerpo en la mesa. Es muy extraño, doctor. El doctor Antonio miró alrededor de la sala, buscando cámaras escondidas o alguna explicación racional para esa situación absurda. Pero estaba completamente solo con un cuerpo muerto que aparentemente le estaba llamando. Fernando, eso no es posible. Usted murió hace 8 horas. Lo sé, doctor. Recuerdo el momento exacto. Estaba trabajando en el informe trimestral cuando sentí el dolor en el pecho. Fue rápido, pero ahora puedo ver todo desde una perspectiva diferente. El doctor Antonio trató de mantener la racionalidad, pero su voz temblaba. ¿Qué quiere? Quiero que usted sepa que no fue un infarto común. Había algo mal con mi corazón desde hace meses. Yo lo sabía, pero no se lo conté a nadie. Tenía miedo de que afectara mis negocios. ¿Por qué me está contando esto? Porque mi familia va a demandar a la compañía de seguros. Van a decir que fue estrés del trabajo, negligencia médica, pero no fue. Fue una condición genética que yo oculté. No quiero que personas inocentes sean culpadas por mi muerte. El doctor Antonio estaba completamente perplejo. La información que Fernando estaba proporcionando realmente podría afectar investigaciones de seguro y posibles procesos judiciales. Fernando, necesito que pare con esta broma. Esto no es real. Doctor, mire en el bolsillo interno de mi saco. Hay una receta médica de un cardiólogo de Sao Paulo. Nunca se la mostré a nadie. Es la prueba de lo que estoy diciendo. Con manos temblorosas, el doctor Antonio verificó el saco de Fernando. En el bolsillo interno, exactamente donde la voz había dicho, encontró una receta prescribiendo medicamentos para arritmia cardíaca grave, fechada 3 meses antes. «Dios mío», murmuró el doctor Antonio. «¿La encontró?» «Sí, está aquí». ¿Ahora me cree?» El doctor Antonio no sabía qué pensar. Toda su formación científica decía que aquello era imposible, pero la evidencia estaba ahí mismo en sus manos. «Fernando, ¿cómo puede llamarme?» «No sé explicar, doctor. Es como si tuviera una última oportunidad de aclarar las cosas, de hacer lo correcto. Tal vez sea así como funciona. Tal vez cuando morimos con asuntos pendientes, ganamos una oportunidad final». La conversación continuó por 15 minutos más. Fernando proporcionó detalles específicos sobre su condición cardíaca.
nombres de médicos que había consultado secretamente, incluso el número de cuenta donde guardaba dinero para el tratamiento que nunca se hizo. Toda la información se mostró exacta cuando fue verificada posteriormente. Doctor, necesito irme ahora. Siento como si algo me estuviera llamando, pero gracias por escucharme. Fernando, espere. La línea se quedó muda. El doctor. Antonio permaneció sosteniendo el teléfono por largos minutos, procesando lo que había ocurrido. Cuando finalmente colgó, el aparato no sonó más durante toda la noche. La autopsia reveló exactamente lo que Fernando había descrito: una cardiomiopatía genética avanzada que había causado muerte súbita. La receta encontrada en su bolsillo corroboraba perfectamente los hallazgos de la necropsia. El caso de seguro fue resuelto sin complicaciones. La familia de Fernando no demandó a nadie cuando supo la verdadera causa de la muerte. El doctor Antonio nunca le contó a nadie sobre la llamada telefónica, pero guardó el número que apareció en el identificador de llamadas esa noche. Era el número del propio teléfono de la sala de autopsia. Fernando había llamado desde su propio cuerpo muerto para aclarar las circunstancias de su muerte. Años después, el doctor Antonio aún se pregunta si otras almas tienen la oportunidad de hacer llamadas finales, de resolver asuntos pendientes antes de partir definitivamente. Nunca más trabaja solo durante guardias nocturnas, y siempre que suena el teléfono en la sala de autopsia, su corazón se dispara por algunos segundos. La doctora Elena Morales se estaba preparando para jubilarse después de una carrera de 35 años como médica legista. Había visto prácticamente todo lo que la muerte podría revelar, documentado miles de casos, ayudado a incontables familias a encontrar respuestas. Pero en su última semana de trabajo, se encontró con algo que cambiaría para siempre su percepción sobre lo que ocurre después de la muerte. Era una noche fría de diciembre y la doctora Elena estaba haciendo una última verificación en la sala de autopsia número 1, la sala donde había realizado su primera autopsia décadas atrás. Quería despedirse adecuadamente del lugar que había sido su segundo hogar por tanto tiempo. La sala estaba vacía, limpia, lista para la siguiente guardia. Las mesas metálicas brillaban bajo las luces fluorescentes. Los instrumentos estaban perfectamente organizados. Todo exactamente como debería estar. Pero cuando la doctora Elena estaba a punto de salir, algo extraordinario ocurrió. La sala comenzó a llenarse de voces. Inicialmente eran susurros bajos, casi inaudibles, pero gradualmente se volvieron más claros, más distintos, voces masculinas y femeninas, jóvenes y ancianas, todas hablando al mismo tiempo. La doctora Elena reconoció algunas de ellas. Era María Santos, la mujer que había sonreído en la mesa de autopsia años atrás. Su voz dulce decía: «Gracias por haber sido tan cuidadosa conmigo, doctora». Era Carlos Mendoza, el hombre que había llegado vivo a la morgue. «Usted me ayudó a entender que ya era hora de partir». Era el pequeño Gabriel, que había llorado durante su examen. «No se ponga triste por mí, doctora, estoy bien ahora». Cada voz pertenecía a una persona que la doctora Elena había examinado a lo largo de su carrera. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos hablando con ella, todos expresando gratitud por el cuidado y respeto que había demostrado. «Rosa Martínez también está aquí», dijo una voz joven. «Ella quiere que usted sepa que experimentar todas esas edades fue como vivir muchas vidas en una sola tarde». «Fernando Alves está agradecido por haber escuchado y ayudado a aclarar su muerte», agregó otra voz. La doctora Elena permaneció inmóvil en el centro de la sala, lágrimas escurriendo por su rostro. Era como una reunión de todas las personas que habían pasado por sus manos.
todas reunidas para despedirse de la médica que las había cuidado con tanto cariño. Isabela quiere que usted sepa que no le importó que su autopsia fuera hecha por fuerzas invisibles. Era importante que la verdad fuera revelada. Miguel, el hombre sin órganos, dice que usted fue la primera persona en tratarlo con dignidad, incluso cuando su cuerpo desafiaba todas las leyes de la medicina. Las voces continuaron por más de una hora, cada una compartiendo un mensaje personal de gratitud. La doctora Elena se dio cuenta de que había tocado más vidas de lo que jamás había imaginado. Cada persona que había examinado, cada familia que había ayudado, cada misterio que había tratado de resolver, todo había significado mucho más de lo que comprendía. «Doctora», dijo una voz que no reconoció, pero que parecía hablar por todas las otras, «usted eligió una profesión donde la mayoría de las personas nunca pueden decir gracias. Pero nosotros se lo estamos diciendo ahora. Usted dio dignidad a nuestros cuerpos, respeto a nuestras memorias y paz a nuestras familias. Cada vez que usted trató un cadáver como si fuera una persona querida, cada vez que trabajó para encontrar la verdad sobre nuestra muerte, cada vez que consoló a una familia, usted estaba haciendo el trabajo más sagrado posible». La doctora Elena sintió una sensación de completitud que nunca había experimentado. Todo el dolor, toda la tristeza, todos los misterios inexplicables que había enfrentado a lo largo de la carrera, de repente tenían sentido. «No la vamos a olvidar, doctora. Y siempre que se pregunte si hizo la diferencia, acuérdese de esta noche. Acuérdese de que todos estamos agradecidos». Las voces comenzaron a disminuir gradualmente, cada una despidiéndose individualmente hasta que la sala volvió al silencio completo. La doctora Elena permaneció ahí por algunos minutos más, absorbiendo la experiencia más extraordinaria de su vida profesional. Cuando finalmente salió de la sala, sabía que su carrera había terminado de la forma más perfecta posible. En la semana siguiente, durante su fiesta de jubilación, la doctora Elena hizo un discurso que nadie olvidó. «Aprendí que nuestra función no es solo determinar cómo murieron las personas, sino honrar cómo vivieron. Cada cuerpo que examinamos tuvo sueños, miedos, personas que amaba. Nuestra responsabilidad es tratarlos con la dignidad que merecen, incluso cuando ya no pueden hablar por sí mismos. Y a veces», agregó con una sonrisa misteriosa, «encuentran formas de hablarnos». «Dean, estos 10 relatos representan solo una pequeña fracción de los misterios que ocurren en las morgues alrededor del mundo. Médicos legistas, técnicos, funcionarios de limpieza, todos tienen historias que contar sobre fenómenos que desafían nuestra comprensión sobre la frontera entre la vida y la muerte. Tal vez la muerte no sea tan final como creemos. Tal vez haya momentos de transición donde las almas aún mantienen alguna conexión con sus cuerpos físicos. Tal vez algunas personas tengan asuntos tan importantes que resolver que encuentran formas imposibles de comunicar sus últimos mensajes. O tal vez sean solo coincidencias, alucinaciones causadas por el estrés de trabajar con la muerte diariamente. Explicaciones científicas que aún no comprendemos completamente. Pero una cosa es cierta: aquellos que trabajan con los muertos desarrollan un respeto profundo por la fragilidad de la vida y por los misterios que encierra. La próxima vez que pases por un hospital, por un instituto forense, por cualquier lugar donde se cruzan la vida y la muerte, recuerda estas historias. Recuerda que cada persona que se va deja atrás no solo un cuerpo, sino toda una vida de experiencias, recuerdos y a veces asuntos pendientes. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos encuentren formas extraordinarias de recordarnos que todavía están cerca, al menos por un poco más.
La muerte puede ser el final de la vida, pero tal vez no sea el final de la existencia. ¿Te atreverías a entrar en un depósito de cadáveres después de escuchar estos relatos? ¿Podrías mantener la compostura sabiendo que tal vez los muertos no están tan silenciosos como parecen? Estos casos reales nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la muerte. Nos recuerdan que hay misterios en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, fenómenos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia humana. Cada médico forense, cada técnico que trabaja con la muerte, lleva consigo historias como estas, momentos que los marcaron para siempre, experiencias que cambiaron su visión sobre lo que significa estar vivo y sobre lo que significa estar muerto. Si conoces a alguien que trabaje en el ámbito forense, pregúntale por las historias más extrañas que haya presenciado. Quizás te sorprendas con las respuestas. Y recuerda, la próxima vez que estés solo en un lugar silencioso, a altas horas de la noche, y escuches un sonido inexplicable, quizás no sea solo tu imaginación. Quizás sea alguien que todavía tiene algo importante que decir. Si estas historias reales te han dado escalofríos, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros casos paranormales documentados. Déjanos un comentario. ¿Cuál de los 10 relatos te ha impresionado más? ¿Crees que los muertos pueden manifestarse durante las autopsias? ¿Conoces alguna historia similar? Comparte este video con aquellos amigos valientes que, como tú, sienten fascinación por lo sobrenatural y los misterios de la muerte. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves a volver, buenas noches y que tus sueños sean solo sueños.